Tenía solo 4 años cuando abusaron de mí. Y ahora no saben qué tranquilidad siento dentro de mí. Y poder contar esa historia no es algo fácil. Me ha costado muchísimo, me ha costado terapia, me ha costado muchas cosas. Y me alegra poder estar en este momento platicándote esta historia y con el corazón tranquilo, absolutamente tranquilo, de no sentir dolor, de no sentir rencor. Y yo creo que eso cualquier persona que ha pasado esta situación lo desearía. Y sé que así como yo, también puedes llegar a sentir esa paz que necesitas. Como les había platicado en el anterior video, espero que hayan tenido su tacita de té, de café. Yo ahorita estoy tomándome un té. Hace poco que me levanté y bueno, limpié un poquito y dije, me voy a hacer un tecito para venir aquí a este lugar donde dije que les voy a compartir muchas cosas, parte de mi historia, pero también cosas que les puede ayudar. Y te quiero platicar esta historia, como te mencioné igual en el anterior video, no como para que sepas más de mí, sino para que sea una inspiración para ti. Si estás pasando por la misma situación o llegaste a pasar por la misma situación y aún sientes ese dolor, aún sientes ese odio, que lo sentimos, claro que lo sentimos, porque yo lo sentí mucho odio, muchas ganas de venganzas y todas esas cositas que pasa por nuestras cabezas. Pero algo que yo creo que no los he escuchado, no lo vas a escuchar simplemente de mí, sino que lo has escuchado de muchas otras personas, el que le dejemos todas las cosas a manos de Dios. Y a veces es difícil porque dice uno, wow, todo lo que pasé y lo que está pasando esa persona que tanto me hizo daño, lleva una vida normal y yo soy la persona que ha sufrido tanto y esa persona tiene una vida normal, no ha pagado y tantas cosas que nos pasan por la cabeza, pero solamente Dios sabe todo, por qué pasan las cosas, qué tiene preparado para nosotros. Y creo que en algún momento todos vamos a pagar todo lo malo que hemos hecho. Y yo creo que tenemos que enfocarnos en nosotros, en las cosas buenas y malas que hacemos, porque al final nosotros vamos a pagar. Entonces muchas de las veces cuando pasamos una situación difícil, en este caso un abuso, a veces queremos hacer pagar a la persona, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos correctamente y al final vamos a salir dañados nosotros porque estamos haciendo un mal, estamos haciendo lo mismo o hasta algo peor que lo que pudo haber hecho esa persona. Y es algo que al final vamos a pagar por haber hecho ese mal. Entonces, algo que yo he traído es que sí he tenido muchos pensamientos malos, negativos, como cualquier persona, que trae mucho dolor, enojo, coraje, pero he buscado cómo convertirlo en algo positivo que me haga bien para mí, para mi vida. Y yo sé que si sigue uno con esos pensamientos negativos, con ese enojo o haciendo cosas malas a otras personas, para quitarte ese dolor, pues al final vamos a salir dañados nosotros. Entonces, algo que he hecho es, como les digo, dejar en las manos de Dios. Dios tiene el poder de todo, de todo. Y más adelante en otros videos les voy a compartir un poquito sobre por qué creo eso. Pero bueno, quiero platicarte un poquito cómo fue lo del abuso. Tenía yo 4 años, o sea, yo le calculo 4 años por la edad de mis hermanos. Pero en realidad no sé si 3 años, 4 años, 5 años, pero más o menos entre esa edad yo tenía. Y recuerdo ese momento que para quien aún no me conoce, sabe que yo hice este libro que se llama De niña abusada a mujer felizmente casada. Te cuento cómo logré superarlo. En este libro cuento un poquito más de mi historia.
de toda mi vida casi, pedacitos de casi toda mi vida. Y aquí vas a encontrar un poquito de esta historia que te voy a contar ahorita. Si te gustaría adquirirlo, te voy a dejar el link aquí abajo en el video. Está disponible en Amazon, en cualquier país que te encuentres, lo puedes buscar y lo puedes leer. Pero bueno, vamos a la historia. Recuerdo ese momento y es una parte muy difícil para cualquier niño vivir porque no sabemos qué está pasando en ese momento. Yo recuerdo en ese momento que mi mamá salió, creo que salió a comprar comida, algo así como que se me viene ese recuerdo. Y ella salió y nos dejó en casa con su pareja, ¿verdad? En ese entonces, pues, yo había estado con ella como de vacaciones porque yo no vivía con ella, yo vivía con mi abuelita paterna, perdón. Y como que había ido a visitarla, algo así recuerdo. Y en ese momento, les digo, ella había salido a comprar comida, algo así. Y en ese momento nos quedamos mi hermano, éramos tres hermanos por parte de mi mamá. Mi hermano, que vamos a suponer que tuviera 1 año y medio, más o menos, o 2 años. Y mi otro hermano, yo le calculo porque les digo a mis recuerdos, que tuviera unos meses de nacido, porque recuerdo que estaba en una andadera, no sé si la conocen, pero estaba él en esa andaderas de esas que usan para que los niños empiecen a caminar. Y bueno, él estaba ahí. Recuerdo a mi otro hermano, entonces yo por eso calculo como que mi edad, porque nos llevamos como 1 año y medio cada uno, entonces por esa razón le calculo la edad que yo tenía. Y les digo, estábamos ahí en ese departamento, era un departamento, y él empezó a quitarme la ropa. Yo sé que puede sonar un poco fuerte. Empezó a quitarme la ropa y en ese momento, pues obvio, yo me espanté porque dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, sentí que en ese momento me paralicé. Imagínense en una niña de esa edad. O sea, algo que no había pasado o sea, no había vivido, no sabía qué era, qué significaba, si era algo bueno, si era algo malo. Nunca lo había pasado. Simplemente en ese momento yo sentí miedo. Recuerdo que no dije nada, o sea, simplemente como que el miedo me paralizó en ese momento. Y él empezó a quitarme toda la ropa y me tomó con sus manos y me puso en lo que es la recámara, la cama. Y en ese momento tocaron la puerta. Abrió la puerta y era una tía hermana de mi mamá la que llegó. Y como les digo, en ese momento yo creo que desde esa edad y desde ese momento, o sea, toda mi vida se paralizó. Desde ahí yo como que empecé a tener miedo a todo, incluso a hablar. Y y así pasó durante, te puedo decir que muchos, muchos años. Quizás, no sé, unos 20 años o más de 20 años hasta que yo empecé a buscar ayuda para quitarme esos miedos, porque no solamente cuando vivimos algo así, te queda ese miedo a esa persona o te queda ese miedo a lo que viviste, sino que empiezas a tenerle miedo a muchas cosas de la vida. A tomar decisiones, a hablar de tus sentimientos, a cómo lo vayan a tomar las demás personas. Empiezas a tenerle miedo a muchas cosas de la vida. Entonces, por eso es la importancia de buscar ayuda, porque muchas de las veces dice uno, ay, pero ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿Por qué no me animo? ¿Por qué no me atrevo? ¿Y qué hay detrás de ese miedo? ¿Por qué lo tienes? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que pasaste? Y yo no simplemente, mi idea era como que sanar lo que yo había pasado, sino que sanar por lo que ya no quería vivir, por lo que, o sea, por esos miedos que yo tenía ahora en mi presente, yo quería quitarme esos miedos. Entonces, por eso fue ese trabajo que yo hice con terapia, con buscar ayuda para poder sanar muchos miedos que tenía anteriormente. Y bueno, les digo que como yo vivía con mi abuelita,
pues yo no vivía con mi mamá, ¿verdad? O sea, yo no iba tan seguido con mi mamá, pero me llevaban cada, no sé, tengo recuerdos que quizás la veía cada vacaciones o incluso algún fin de semana. No recuerdo al 100%, pero esos son mis recuerdos. Pero cada vez que yo iba con mi mamá, esa persona me tocaba. Cada vez que yo estaba allá, él en las noches me tocaba, yo no dormía, yo en ese tiempo, o sea, era muy poco el tiempo que yo dormía por el miedo, ¿verdad? Porque yo sabía, va a entrar en la noche al cuarto, o sea, siempre tuve ese miedo y se van a preguntar, ¿pero por qué? O sea, Janet, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no les dijiste a tus abuelitos, a las personas con las que vivías? Yo sé que mucha gente se pregunta eso. Y bueno, tenía miedo a muchas cosas. Tenía miedo, número uno, a no saber cómo decirlo, a qué iban a pensar las demás personas, si me iban a creer o no, que esa es una de las cosas que lamentablemente muchas personas que pasamos abuso o vivimos actualmente, siempre está ese miedo. Y si no me creen, y si me va peor, o si la persona hace un daño, o si la persona me está amenazando. Em, o sea, todos esos pensamientos los tenemos y esa era una de las cosas por la cual nos dije. Y otra era porque, como les mencioné, tengo, no tenía, tengo 2 hermanos. En ese momento pues éramos nomás nosotros 3. En total somos 5 de hermanos que por parte de mi mamá. Pero como les digo, yo nunca tuve a mis papás juntos. Mi papá hizo su familia, mi mamá hizo su familia. Entonces había ese miedo de la separación, de que ya no me dejaran que volviera a ver a mi mamá, que ya no me dejaran que volviera a ver a mis hermanos. Estaba ese miedo que yo sentía que si eso pasaba, pues yo no quería, ¿verdad? Que eso pasara. Yo no quería que me alejaran de ellos. Y eso fue, número 2, la razón por la cual yo no hablé, yo no dije. Y la tercera, pues como les digo, lo normal que cualquier persona pueda tener, el miedo a la persona que te está haciendo daño. Si te está amenazando, si te dijo que le iba a hacer daño a alguien. Esa era la número 3, el miedo a lo que él fuera a hacerle a mi familia, a lo que él fuera a hacerme incluso a mí, ¿verdad? Entonces, eso eran las 3 cosas por las cuales yo no hablé hasta que ya tenía yo 14 años, tenía como 14 años. Más adelantito les voy a ir contando, quiero hacerlo así como por espacios, poderles platicar un poquito toda esa historia, que puedan entender un poquito por qué razón decidí hacer ese libro contando esa historia, cuál fue mi propósito de hacerlo, para qué, de dónde nació. Y como les digo, yo creo que no sé cuánto tiempo da YouTube aquí, para cuántas horas da para que uno pueda subir un video, pero igual no quiero hacerlo cansado porque me gustaría que lo vieran completo, que se tomaran ese tiempo. Por eso les dije, se agarran su cafecito, su tecito. Este video yo los voy a estar compartiendo en la mañana, que se levanten y me vean ahí. Déjenme tomar un poquito. Ay, está bien rico, está calientito ahorita. Y ahorita que está fresco, está súper, súper bueno, así un tecito en la mañana. Y por eso les digo, quiero compartirles un poquito, paso a paso, de lo que es la historia. Ahorita nada más quería platicarles que así ha sido mi historia. Viví abuso durante 10 años. Como les digo, no fue siempre, porque como yo vivía con mi abuelita, no vivía con mi mamá, pero el tiempo que yo iba con mi mamá vivía lo que es ese abuso, y tardó 10 años hasta que yo decidí salirme de mi casa de mi mamá. Van a entender un poquito como que enredoso, porque van a decir, bueno, ¿cómo que te saliste de casa de tu mamá?
Yo más o menos aproximadamente, si no recuerdo, tenía como 11 años cuando mi abuelita sacó su visa para venir aquí en Estados Unidos. Y pues como ella cuidaba de mí, decidió dejarme con mi mamá, pues para que mi mamá cuidara de mí. Entonces, a partir de esa edad, yo ya estuve viviendo con mi mamá durante los últimos como 3 años estuve yo con ella, y ahí yo decido, pues cuando yo le cuento a mi mamá, después de haberle contado, yo decido salirme de mi casa, pues decido, porque ya, o sea, yo ya no aguantaba. Mi mamá nunca se enteró durante ese tiempo, pero llegó un punto en donde yo pues ya estaba enfadada, ya estaba pues harta y todo. Ya llega uno a esa adolescencia en la que te enojas, en la que sientes que tú puedes sola. Y llegué a esa edad donde yo ya estaba cansada y decidí contarle. En mi libro no cuento esto que les voy a decir ahorita, pero por, bueno, decidí no contarlo para no hacerla sentir mal, pero decidí abrir mi corazón, abrirme a decir lo que en realidad pasó. Les digo, yo estaba tan cansada que decidí contarle. Y ella en ese momento sí me protegió, me dijo que no iba a volver a pasar. Pero obvio, no sacó a la persona de la casa, lo cual esa persona lo volvió a hacer. Le volví yo a contar, ya me sentía con esa confianza de contarle, ¿verdad? Porque ya lo había hecho. Ella me volvió a decir lo mismo, de que no iba a volver a permitir que me tocara, que me iba a cuidar, o sea, no lo iba a volver a permitir y que él no lo iba a volver a hacer. Lo hizo por otra ocasión, después de haberle yo ya contado todo, y fue cuando yo dije, basta. Y fue cuando yo dije, me tengo que ir. Fue la edad en la que yo ahorita tengo 16 años casada con mi esposo. En ese entonces éramos novios, pero nunca ni por mi cabeza ni por la de él pasó de querer formar una relación o algo así, estar juntos ni nada. O sea, él tenía sus planes y él en pláticas de él decía, no, yo casarme, yo esto, no quiero. Y yo tampoco, no eran mis planes. Y en ese momento yo decido salirme de mi casa por lo que yo estaba pasando y porque vi que ella en realidad no estaba haciendo nada. Le puse ya por ahí una balanza en decirle, o se va él o me voy yo, que es la persona que me estaba haciendo daño, ¿verdad? Ella en ese momento me dijo, lo siento, pero no puedo correrlo o no puedo hacer que se vaya, algo así. Al caso que no podía hacerlo, o sea, no podía correrlo. Y yo dije, ok, entonces me voy yo. En ese momento me fui. Para muchas personas, yo simplemente me fui con el novio. Para muchas personas, o sea, voy a decirlo así como uno como mexicano, que no tenemos a veces pelos en la lengua, decimos. Por calentura, decimos como mexicano. Es lo que la gente pensaba, que había sido así, pero en ningún momento yo me fui con mi actual pareja. Al contrario, mis planes eran irme a otro lugar sola. Teníamos ahí unos planes con una amiga de la escuela, que ella pues es testigo de mis planes en ese momento, de lo que yo pensaba en ese momento, donde yo me iba a ir. Recuerdo esa vez que ese día, exactamente ese día, mi esposo me llamó y yo no le contesté, ¿verdad? Porque pues en ese momento yo me sentía súper mal. Él llegó a casa, pues en ese momento que él llegó yo ya me iba, y ahí estaba mi mamá. Todavía él
Le dijo a ella que me apoyara, que yo era su hija, que cómo podía dejarme que me fuera, que me apoyara. Pues ella, recuerdo aún que ella lloraba, simplemente lloraba y no me dijo nada. No me dijo, quédate, lo voy a correr, voy a hacer algo. O sea, simplemente ella lloraba. Y dije, pues no voy a seguir así. No voy a seguir que me sigan haciendo daño. Yo me voy. Tenía 14 años y me fui. Me fui de la casa y en ese momento mi esposo me dijo, ¿cómo te vas a ir sola? Vas a correr peligro si estás sola. Alguien te puede hacer más daño. Entonces, a esa edad en realidad no pensamos todos los peligros que podemos tener afuera de casa, o sea, empezar una vida, eso de tener que trabajar, o sea, todo eso no lo pensamos. Y en ese momento, déjenme tomar tecito para bajar la flema que siento en mi garganta. En ese momento él me dijo, déjame ayudarte, vamos a hablar con mis papás para ver si ellos te pueden ayudar, si ellos pueden encontrar un lugar donde tú te vayas. Decidí escucharlo porque me di cuenta en ese momento que si era cierto, si yo me iba sola, iba a correr peligro. Y entonces decidí ir con él. Hablé con sus papás, ellos me escucharon todo lo que estuve pasando. Ellos me dieron opciones de poderme ayudar. Y bueno, al final no se las voy a hacer larga. Al final estuve con ellos, estuve con mi esposo. Después decidimos ya juntarnos como pareja, porque estuvimos como un año como que pues juntos, pero no como pareja. Yo estuve trabajando, él también estaba trabajando. En realidad éramos unos niños, imagínense, yo 14 años y él tenía 16 años, entonces éramos unos niños, los dos trabajábamos y como les digo, ya de ahí decidimos juntarnos como pareja ya, formar una familia y después pues ya, o sea, tuvimos nuestro primer hijo y así, pero fueron 10 años en los que yo viví, la verdad, con muchos sentimientos encontrados, atormentada, sintiéndome no valorada, sintiendo que no le importaba a nadie. Ahorita yo pienso diferente, lo pienso diferente porque sé que hay personas las cuales me quieren muchísimo, las cuales yo también quiero muchísimo, pero en ese momento, y siendo un niño más que nada, pues obvio, sientes lo peor, todo así. Lo único que quiero decirles en este momento es que si están pasando algo parecido o pasaron en un pasado una historia así parecida, algo que yo digan por ahí de todo corazón les digo es que se acerquen a Dios. Él les va a dar fuerzas para todo les va a dar fuerzas. Y sí, claro, buscar terapia, alguien que les pueda ayudar, no se queden así nada más. Como les dije, ver si ahorita en nuestro presente nos está afectando eso que pasamos. Si aún duele, si aún trae uno coraje o odio dentro de nosotros. Porque muchas de las veces hay muchas personas que vivimos con odio y ahí toca el tema donde juzgamos a las demás personas por cómo son, pero no sabemos qué es lo que vivió esa persona o lo que está viviendo esa persona como para sacar ese odio con nosotros o sacar ese coraje con nosotros. Entonces,
Primero eso, preguntarnos qué está pasando esa persona o qué vivió esa persona para sentir eso. Entonces, si nosotros no queremos ser así como son algunas personas, tenemos que buscar esa ayuda, porque a veces vivimos lastimando a los demás por, por el daño que en algún momento nos hicieron. Y eso yo considero que no es vida. No es vida, la verdad, vivir así con ese odio, haciéndole daño a los demás. eh, no, no es vida. Por eso mi mensaje del día de hoy es que busquen esa ayuda, se acerquen a Dios, que Él siempre está con nosotros. Él siempre estuvo conmigo durante esos 10 años. Siempre estuvo conmigo. Siempre me ha dado fuerzas para muchas cosas. Y, y yo sé que se van a preguntar, y un día alguien me hizo esa pregunta. Wow, 10 años tuviste pidiéndole a Dios que te ayudara y aguantaste 10 años. Sí, fueron 10 años y muchas de las veces nos rendimos, creemos que Dios no nos escucha y buscamos siempre las cosas malas, lo negativo, esa venganza, ese daño que, como les digo, solamente ese daño nos lo hacemos nosotros mismos. Solamente nosotros mismos nos hacemos ese daño. Recuerda eso siempre. No por traer ese enojo, ese coraje, vas a hacer pagar a esa persona. Te estás siguiendo haciéndote daño. Algo que yo siempre he creído, y yo sé que también quizás lo haya escuchado otra persona, nosotros no tenemos la culpa de lo que la otra persona nos haya hecho, de ese daño que nos llegaron a hacer en algún momento. Nosotros no somos culpables. Y cuando no entendemos eso y cuando no sanamos eso, seguimos haciéndonos daño porque aún nos sentimos culpables y no somos culpables. Y al entender y al aceptar que no somos culpables, vamos a entender que merecemos lo mejor y vamos a darnos lo mejor. Vamos a buscar lo que nos gusta hacer, lo que nos hace feliz, lo que es lo correcto, y vamos a darnos todo lo bueno. Pero si seguimos creyendo que nosotros tenemos la culpa por lo que hayamos vivido, vamos a lastimarnos mucho. Y no es justo. De verdad que no es justo que nos sigamos lastimando por algo que no tenemos la culpa. En este mundo, lamentablemente, hay mucha gente mala. Y yo sé que yo también en algún momento, con palabras, pude lastimar a alguien. Y todos, como seres humanos, podemos cometer errores. Pero podemos trabajar día a día, como les digo, acercándonos a Dios, a entender qué es lo correcto y qué es no lo correcto. Y trabajar día a día por ser mejores. Y como les dije, en esta vida lamentablemente hay mucha maldad. No nos escapamos de esas personas que hacen tanto daño. Como les dije, muchas de las veces no es por justificar a nadie, pero han de tener mucho dolor, muchas cosas para que tengan ese valor, ese atrevimiento de hacer daño a alguien más. Y en el siguiente video, como les mencioné, les voy a compartir un poquito más de esta historia, que apenas el inicio, que voy a platicarles un poco de mi libro, de cada capítulo que yo creé aquí. Como les mencioné, de nuevo les vuelvo a repetir, les voy a dejar el link en la parte de abajo si alguien lo quisiera tener o leer. Quiero que este canal sea de ayuda emocional, de herramientas que yo les pueda dar
También si alguien dice, Janet, yo quisiera empezar terapia, no sé cómo empezar, necesito sanar eso, déjame un comentario para yo poderte ayudar, yo poderte guiar con la persona que te pueda ayudar. Así que, pues bueno, ay, voy a disfrutar de este tecito y irme a limpiar porque tengo cosas que hacer aquí en la casa. Como les había mencionado, soy mamá de 3 niños, así que pues bueno, ellos ahorita están en la escuela, pero pues yo ahorita en la mañana ya preparé el desayuno, hice unas cositas y dije, me voy a venir aquí a este espacio que creé para compartirles un poquito. Pero pues ahorita tengo que seguir. Tengo que ir a empezar a hacer de comer para cuando los niños lleguen pues ya esté la comida hecha. Así que pues que tengan un bonito día. Nos estaremos viendo en otro video.